Dios les bendiga, amados. Espero que se encuentren bien. Y hoy quiero hacerte una pregunta para iniciar el tema. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias? Segunda pregunta, ¿por qué diste gracias? Y la tercera, ¿qué provocó en mí? Y luego de que hayas hecho el ejercicio, te invito a que luego reflexiones un poco más detenidamente y evalúes las ocasiones en las que das gracias, que has dado gracias. O por otro lado, ¿desde cuándo no das gracias? Y puedas también considerar qué eso ha provocado en tu vida. Pero lo cierto es que si miramos detenidamente las circunstancias en las que hemos dado gracias, vemos que las razones son por algo casi siempre positivo, bueno, agradable. Por lo general no damos gracias a Dios por las cosas malas que nos suceden, por las cosas malas que nos llegan, supuestamente para nosotras malas, circunstancias que no nos gustan, respuestas que no llegan o respuestas que no queremos. Nuestra tendencia natural es a dar gracias por lo que queremos dar gracias, y casi siempre eso que queremos, por lo que damos gracias, es por algo bueno. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, nos encontramos con un gran desafío a nuestra naturaleza adámica, a nuestra naturaleza almática, a nuestra naturaleza amadora de sí misma. Nos desafía, pues cuando vamos a las Escrituras, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 8, para aquellos que les gusta siempre acompañarme, nos invita de la siguiente manera: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Vuelvo y lo leo. Dios espera de nosotros que siempre demos gracias en cualquier circunstancia. Vamos a marcar esta. En cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera. Escuche bien. No de aquel que no cree en Dios, que no le sirve a Dios, sino de aquellos que decimos ser sus hijos. Tener nuestra fe en Jesucristo, de los cristianos. Así que si tú eres cristiano, pues esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Y si hay alguien que me está escuchando en este momento y no lo es, pues yo le voy a invitar que se quede conmigo escuchando, porque aquí va a descubrir una gran medicina para el desaliento, para la depresión, porque es que todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos ordena, es por el bien nuestro. No es que Dios sea un Dios caprichoso, vanidoso, que se sienta ya en el trono y obligando a sus plebeyos a que se postren y lo adoren. No, ese no es Dios. Cada cosa, cada mandamiento que Dios nos ordena, siempre descubrimos que es por nuestro bien. Porque Dios conoce muy bien cómo somos, cuán débiles, cuán propensos somos al pecado, cuán frágiles somos ante las circunstancias de la vida, cuán fácil se derriba nuestro estado de ánimo. Y yo siempre digo que uno de los mejores remedios para la depresión, para el corazón amargado, resentido, es la acción de gracias. Esa píldora que muchas veces tenemos que tomar
aunque parezca amarga. Porque como les dije en la introducción, es bien fácil uno dar gracias cuando todo va bien. Pero aquí el reto es dar gracias en todo, y en toda circunstancia, en todo momento. Y humanamente hablando, mis amados y amigos, eso no nos es fácil. No sale de manera natural. No y no. Por eso, qué lindo que Dios en su misericordia aquí señala y resalta muy bien que es lo que Dios espera de su pueblo, no del pueblo que no le sirve a Dios, porque Dios sabe muy bien que de ese pueblo nada puede esperar. Sin embargo, de nosotros, su pueblo, lo espera. ¿Y por qué lo espera? Porque nos ha dotado, nos ha capacitado con su gracia y con el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Pues dice claramente que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en aquello en que nosotros somos débiles, en aquello que nosotros no podemos hacer. Él nos asiste, pues es nuestro consolador. Es nuestro entrenador en este camino de la fe. Es nuestro ayudador. Por eso, más adelante en este texto bíblico nos dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede ayudar a mantenernos con un corazón agradecido a Dios. Así que si no tienes el Espíritu Santo, estás en una depresión, estás en amargura, aquí hay una medicina hoy para tu vida. Jesucristo, el Señor, el que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y a través de su obra salvífica, liberadora, sanadora, restauradora, nos dio de su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad humana. Así que el primer paso es, para aquellos que no tienen a Jesucristo, hoy reconocer su necesidad de Él. Y a través de Él recibir sanidad para tu alma. E ir aprendiendo cada día a dar gracias. Y yo te aseguro que tú sanarás, como sanaron mi vida. Dice la Escritura que a través de la acción de gracia en el Salmo 50:23 dice: quienes ofrecen gratitud a Dios lo honran. Fíjese que es una acción de humildad. Es una acción de reconocer la bondad de Dios en medio de la situación, no importa cuál sea. También es una acción de confianza, porque a pesar de la situación que sea, yo voy a dar gracias en obediencia a Dios, confiando en que lo que dice la Escritura se ha de cumplir. Todo ha de obrar para bien. Todo es todo conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. Así que tal vez en este momento yo tengo, fíjese que no es que quiero, dice, den gracias. No hay opción, hay que darlas en obediencia, pues los hijos de Dios debemos obedecer los mandatos de Dios. Y yo voy a dar gracias a Dios a pesar de que no entiendo por qué esta situación la tengo, la estoy sufriendo. No entiendo por qué esta enfermedad, no entiendo por qué esta situación con mi hijo, no entiendo por qué esta situación en mi trabajo, no entiendo, no las quiero. Pero te voy a dar gracias, Señor. Porque al darte gracias, voy a confiar en que tú, Señor, sabes lo que estás haciendo.
en que algo, esta situación en mi vida ha de obrar para bien y me ayudará a cada día ir siendo transformado en mi carácter, en mi mente, en mis acciones, cada día más, conforme a tu carácter. Y fíjese que en esa obediencia hay que hacerlo sin sentirlo. ¿Qué error cometemos muchas veces? Es que yo no lo siento, es que yo no siento hacerlo, es que yo no siento hacerlo. La Biblia nos llama a vivir por fe, no por lo que sentimos, ni por lo que vemos. Simplemente hay que dar gracias. Es que yo no soy hipócrita. Es que esto no es cuestión de ser hipócrita, es cuestión de serle fiel a Dios. Porque qué muchas excusas utilizamos para no obedecer la palabra de Dios. Qué muchas justificaciones ponemos para no hacer aquello que no queremos hacer. Pero sí confiamos en que cada cosa que Dios nos pide es por nuestro bien y lo hacemos. En el camino veremos la bendición. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, relata la historia de 10 leprosos que quiero compartir con ustedes, mis amados y amigos que me escuchan. Dice: caminando hacia Jerusalén, Jesús tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Y entrando a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, quienes se pararon manteniendo el distanciamiento que se requería, y suplicaron gritando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús los vio y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron sanos. Entonces, uno de ellos, cuando se dio cuenta que había sido sanado, regresó dando gracias a Dios. Agradecido, se postró con su rostro a los pies de Jesús, dando gloria a Dios. Él era samaritano. Jesús preguntó: ¿no fueron sanados 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Ninguno regresó para dar gracias a Dios, sino solamente el extranjero. Dijo a él: levántate, sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Mire qué interesante. Iban 10 hombres leprosos, que ya de por sí podemos tener una idea de la condición en la que se encontraban estas vidas. 10 leprosos que ya sabemos en el contexto histórico que se encuentran, vivían aislados, despreciados por la sociedad, rechazados, solos, sin una esperanza de futuro, llenos de llagas, de dolor, tanto interno como externo, aislados de sus seres queridos, aislados de sus amigos, aislados de un porvenir mejor, en un mundo de oscuridad. Y ven a Jesús a la distancia, pues no se podían acercar a él conforme a la ley. Y les ruegan. Y yo quiero que mientras vamos repasando este relato nos identifiquemos con ellos, porque cuántas veces nosotros nos hemos sentido como estos leprosos, rechazados, aislados, sin un futuro en un mundo de oscuridad y de tinieblas. Tal vez sí, en medio de la sociedad, pero aislados emocionalmente,
socialmente, marginados de alguna manera. Tal vez por la gente, tal vez por nuestra mente. Pero lo cierto es que de alguna forma podemos sentirnos, identificarnos como ellos. Distanciados de alguna forma no podemos acercarnos. Sin embargo, en medio de nuestra necesidad, ¿cuántas veces hemos clamado a Dios para que nos ayude? Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a esa oración y a ese clamor? Y Jesús los vio. Qué lindo, que mientras la gente no los veía, Jesús sí los vio. Mientras mucha gente se haya olvidado de ti, Dios te sigue viendo. Muchos te habrán rechazado, Dios te sigue viendo. Muchos te han dejado de amar, Dios te sigue viendo. Muchos te han fallado, Dios te sigue viendo. Para muchos ya ni existes, Dios te sigue viendo. Para muchos no eres de mucho valor, Dios te sigue viendo. Porque Dios nos ama. Y siempre está ahí viéndonos. Jesús los vio. Mucha gente no los vio, pero Jesús sí. Jesús los vio. Qué hermoso. No tan solo los vio, sino que los escuchó. Los vio y los escuchó. Jesús te ve, Jesús te escucha. Aunque para muchos eso sea algo inconcebible, pues tú no eres de gran valor. Pero esa es la misericordia y el amor de Dios. Jesús los vio y en ese verlos, en ese escucharlos, obró el milagro. Les dio la orden conforme a la ley que tenían que presentarse a sacerdote. Pues ellos eran los únicos que podían certificar esa sanidad y el protocolo que había que hacer para incorporarlos. El punto es que más adelante, de 10, uno solo se dio cuenta de que había sido sanado. Uno se dio cuenta. ¿Sería que los otros no se dieron cuenta? Pues dice la palabra que los sanó a los 10. Y sabe que, mis amados, ¿cuántas vidas hay hoy por el mundo? Hay hoy en las iglesias que no se dan cuenta de las misericordias, de las bondades de Dios. Y siguen yendo y viniendo al templo. Otros siguen sus vidas lejos del templo, pero habiendo recibido las misericordias y las bondades de Dios, no las han tomado en cuenta. Y qué triste, de 10, 1. ¿Y sabe? Me atrevo a decir que esa proporción en estos tiempos no ha cambiado. Uno pastoralmente que trabaja con tantas y tantas vidas y uno es testigo de todos los milagros de sanidad, de todas las provisiones que ha hecho Dios en las vidas. Cuando uno se detiene como Jesús a mirar, uno se da cuenta que de 10, 1. No ha cambiado la historia. Seguimos siendo igualitos que los de aquella época. Y Jesús sigue haciendo la misma pregunta. ¿Y los otros 9 dónde están?
Jesús sigue en este tiempo haciendo la misma pregunta. ¿Y dónde están todos los que yo he bendecido tanto? ¿Dónde están todos los que yo he escuchado y he respondido, he guardado, he peleado a favor de ellos? ¿Dónde están aquellos que yo he acompañado por años? ¿Dónde están aquellos que yo he sanado? Que yo escuché cuando clamaron mi nombre y dije, heme aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuántos? Tal vez tú eres uno de ellos que me estás escuchando, que tienes muy claro cada visitación, cada palabra, cada misericordia, cada expresión de amor de Dios por tu vida. Y como los otros 9, siguieron su camino, recibieron la misericordia y siguieron su camino. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde estarán hoy día? ¿Cómo habrá terminado esa historia de su vida? ¿Dónde están? Y hace un reclamo que nos sigue haciendo en este tiempo. Ninguno regresó para dar gracias. Y el que regresó no era parte de su pueblo. Para que la confrontación sea mayor. El que regresó era samaritano. Era despreciado por los judíos. Los judíos no querían saber de él. Sin embargo, ese fue el que tuvo en cuenta la misericordia de Dios. Lo mismo sucede hoy. Hay veces que personas que ni se llaman cristianas, ni se identifican con ninguna denominación, ni visitan templos ni nada, pero de alguna manera como Nicodemo, a la distancia, como muchos judíos en aquel tiempo por miedo a ser perseguidos y señalados, no querían identificarse con ese movimiento, pero conocían y reconocían a Jesús como el Mesías. Así hay muchas personas hoy también que son más agradecidas que muchos cristianos. Ninguno regresó para dar gracias. Y no tan solo damos gracias por esta boquita que tenemos, sino con nuestra vida. Porque es que un corazón agradecido es un corazón que ha sido transformado, que ha sido impactado. Y quiere darlo todo. Quiere dar su vida. Porque tiene claro la misericordia que ha recibido. ¿Cuántos beneficios provoca esa acción de gracia en nuestras vidas? Porque es que cuando usted da gracias, usted se olvida de usted y comienza a ver al Dios soberano, sus misericordias, su grandeza. Usted se le olvida el problema, usted se le olvida las situaciones. Las ve muy pequeña ante un Dios tan grande. Y termina definitivamente recitando el Salmo 103. Con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades.
Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y ternura. O sea, Él comienza a hacer una lista de todas las bondades. Por eso siempre daba una orden a su alma. No te olvides, porque nosotros tendemos a ser olvidadizos. Ese fue el reclamo que Dios hizo al pueblo de Israel. Se olvidaron de mí, que fui yo el que los saqué de la condición de esclavitud. Se olvidaron de mí, que soy yo el que los he sostenido. Y se olvidaron de mí e hicieron ídolos. Y muchas veces caemos en ese pecado. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Por eso David dice, acuérdate de dónde Dios te sacó. Y cuando usted hace memoria de la condición en la que usted estaba antes, que éramos leprosos espirituales y vivíamos lejos de Dios por causa del pecado. Estos leprosos vivían lejos de la sociedad por causa de su enfermedad, pero se acercaron a Dios. Nosotros, por causa del pecado, leprosos espirituales, incapaces de podernos acercar al Dios de amor. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, nos acercó, nos proveyó la mejor medicina para nuestra enfermedad espiritual. A su Hijo lo entregó para que nos limpiara de toda lepra espiritual, de todo pecado, de toda inmundicia. Es que tan solo eso nos debe llevar a adorar al Dios de los cielos y dar gracias, porque ahora hemos sido lavados, limpiados, y nuestras carnes es tan blanca como la nieve. Ya no hay lepra espiritual. Pero cuán fácil nos olvidamos de las misericordias, las bondades. Es que esa, de entrada, la salvación, no añadamos nada más. Solamente quedémonos ahí un momento. Y si del corazón nos sale una adoración, no hemos entendido la salvación. La hemos tenido en poco, no comprendemos lo que Dios ha hecho allí en la cruz. Y si David, que no tenía idea de lo que era esto, le dio la orden al alma, bendice alma mía Jehová. David no conocía el plan de salvación. Y no te olvides de todos sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Se te olvidó de dónde Dios te sacó. Se te han olvidado las misericordias de Dios. Hoy es un buen día para que te sientes y reflexiones acerca de ellas. Y si tal vez piensas y dices, yo no le sirvo a Dios, yo no busco de Dios, eso no es conmigo. No. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la presencia de Dios. Y por otro lado dice, por todos Él murió. Así que aunque andes lejos de Dios, tienes algo que agradecer. Cristo murió por ti también en la cruz. Solo que no te has dado cuenta. No te has dado cuenta como estos 9 leprosos de lo que Cristo hizo en su vida. Otros no lo quieren reconocer porque no quieren tornarse a Él. Pero la sanidad ya ocurrió en la cruz. Ya la medicina para nuestra condición espiritual se efectuó. Dice que los leprosos, mientras iban caminando, oh bendito Dios,
sanaron. Quedaron sanos mientras iban. Cada ser humano en esta tierra tiene una razón para dar gracias por la muerte de Cristo en la cruz. Porque fue un acto de amor de Dios, voluntario, incondicional. ¿Y cuántos hoy viven sin darse cuenta de esa bondad de Dios? Y como estos 9 han seguido caminando en la indiferencia. Y Jesús hoy dice, ¿dónde están esos 9 que yo sané? ¿Dónde están esos 9 que yo salvé? ¿Dónde están esos que cuando clamaron a mí yo los escuché? ¿Qué has hecho con tantas bondades y misericordias de Dios? Solo uno regresó, y ni tan siquiera de mi pueblo. ¿Cuánta gente de afuera que no forma parte del pueblo de Dios dan gracias? A veces uno los escucha dando gracias por las cosas que Dios hace a través de su pueblo. Aunque no formen parte del pueblo. Y muchos de adentro del pueblo de Dios ni tan siquiera se dan cuenta de lo que Dios ha hecho y está haciendo. ¿Eres de los 9 que no se han dado cuenta? A veces no entendemos las causas de nuestra depresión, de nuestra condición. Y a veces por simples pecados, simples para nosotros, pero que acarrean grandes consecuencias, caemos en esa condición. El pecado de omisión de acción de gracia es uno del cual debemos hoy reflexionar. Porque Dios nos ama, nos habla una vez más, pues conoce los beneficios de esta acción de gracia para nuestra vida y también las consecuencias nefastas cuando está ausente un corazón agradecido. Pues un corazón agradecido vivirá libre de toda depresión. Te invito a que reflexiones hoy y que comiences dando gracias por esta hermosa palabra que Dios nos habla y nos invita para que retomemos el paso. Y si fuimos de esos 9, somos de esos 9 que siguieron de largo, hoy es un buen día para detener el paso, regresar a Jesús y darle gracias. Que Dios te bendiga.